Bueno, damos la bienvenida al profesor Nelson Contreras con este interesante tema sobre tres fuentes de música antigua en Chile. Bien, Nelson, Hola, bienvenido. buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por asistir, por estar aquí. Bueno, me parece interesante en este momento hablar de música antigua, o sea, en el espacio que nos ofrece el profe Enrique. Me parece interesante hablar de la música antigua que se hacía aquí en Chile, ¿no? O sea, nosotros hemos estudiado en el colegio, en los libros, de que hay un periodo que se llama virreinal, colonial, dependiendo de diferentes puntos de vista, eh, eh, que tenía a lo mejor una estética, a lo mejor cuando alguno ha visto, ha tenido la posibilidad de ir a los museos llamados coloniales, ven que hay una estética. Bueno, eso mismo sucedía con la música. Eh, entonces, no hemos tenido mucha suerte nosotros, los chilenos, en el sentido de que a nivel de manuscritos o libros antiguos de música, aquí en Chile hay muy pocos, mal organizados, digamos. mm, Hay una leyenda negra que dice que los terremotos y los incendios y las catástrofes nos han robado mucho de nuestra literatura y de nuestra cultura, ¿no? Más allá si es verdad o no, bueno, tenemos algunas joyitas, al menos yo las considero joyitas. Son tres libros bastante importantes. El primero es un ejemplo de música renacentista. Eh, el segundo, música renacentista sacra, eh, para especificarlo bien. El segundo es un libro que está completamente dedicado digamos, a lo que es el canto sacro barroco. Hablamos de mediados de 1700. Y al final, un libro que está dedicado a la música sacra y profana de finales de 1700, ¿no? Tenemos ese arco de tiempo que va desde el Renacimiento hasta el Barroco tardío o preclásico o clásico, dependiendo de la obra, ¿no? Que vayamos a visitar en esto. Entonces es un arco de tiempo muy interesante para entender qué sucedía en Chile, o al menos hipotizar, porque en realidad de la experiencia de hablar con diferentes maestros, de ver iglesias. El año pasado tuve la fortuna de hacer una gira hermosa con los amigos de Bolivia, de La Paz, Eduardo Quintela y la Rebeca, y su grupo. Y vi, digamos, y pude cantar y tocar en iglesias del siglo XVI, del siglo XVII, pero de aquí, digamos, de Latinoamérica, ¿no? Y ese, y, y, y esto de, ¿cómo se llama? De tener la partitura que algún músico hace 300 años tenía en su atril o qué sé yo, en ese mismo lugar, al menos para mí, es un fetiche. O sea, entonces, por eso me gusta mucho dedicarme a la lectura y estudio de estos manuscritos. Me gusta ir a la fuente. O sea, leo obviamente digamos, la literatura que se genera en torno a ellos. Para esto, por ejemplo, para no hacer la cosa aburrida desde el punto de vista así bibliográfico para los que estén interesados, básicamente todo lo que yo cuento aquí está contenido en los escritos de Guillermo Marchand, de Víctor Rondón, fundamentalmente. Bueno, bueno, se me escapan varios nombres, pero hay varias tesis actuales hechas en los últimos 5 años, bastante interesantes. Obviamente, después me escriben un email, quien quiera los datos precisos. Usted dijo tal cosa, ¿en qué página está? No, ni un problema, se los mando todo. Eh, eh, bueno, eso para así como preámbulo.
para empezar. Entonces, vamos a ir en orden cronológico. Entonces, el primer libro, la primera fuente, digamos, de música antigua es un libro manuscrito a la antigua, que como única fecha eh, conocida es su llegada a al puerto de Valparaíso en 1594 y que llegó a ser el libro de la iglesia, digamos, del monasterio de los agustinos. Esto es un antifonario agustiniano, agustiniano, no sé cuál sea mejor, que empezó a funcionar en Santiago de Chile en 1595. Entonces, esas son las dos datas, las dos fechas. Así, ahora, qué tan antiguo sea, si lo hicieron el mismo año que llegó acá a Chile, o lo hicieron, porque evidentemente es un libro que no fue escrito ni producido en Chile, como manuscrito fue hecho seguramente en España. Eh, Datos geográficos interesantes así que se pueden deducir un poco están contenidos en este libro. Bueno, veámoslo. Vamos a eh, verme a mí y ya se pone aburrido, ¿no? Entonces, eh, si hay algún problema, si alguien no ve, por favor, me... Entonces, este libro está en la Biblioteca Nacional, visitable en vivo, bajo obviamente reserva. O sea, ¿cómo se dice? Hay que avisar que uno va y ver la disponibilidad. Se puede visitar o también se puede buscar en formato digital en los sitios de la biblioteca. Entonces, como decía, corresponde a un antifonario, que es un antifonario. Para entender este libro, bueno, es un antifonario. El antifonario es el viejo nombre que se le da a lo que actualmente acá en Chile se denomina un misal, o sea, es un libro de cantos para la liturgia católico romana. Contiene solo canto gregoriano, pero tiene una particularidad que es muy poco conocida y muy poco estudiada, que tiene el canto gregoriano, contiene también ejemplos de canto gregoriano mensural, o sea, canto gregoriano, pero donde las figuras tienen duración. Generalmente se conoce el canto gregoriano donde la melodía se va a generar, o sea, el ritmo de la melodía se va generando en base a las palabras libremente y en base un poco a la escritura, pero no es exacto. En cambio, después está el canto mensural, que es donde hay un tempo, cada nota tiene su duración bastante bien definida, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Ese es un género, por así decirlo, que está prácticamente abandonado en la música antigua. Nadie hace este tipo de música, entonces, así, un aviso para el que quiera hincarle el diente. Entonces, el antifonario es prácticamente un libro que parte de una necesidad, o sea, es una cosa milenaria. El primer antifonario, o sea, hablamos normalmente como antifonario, como un libro que contiene antífonas. Al principio la intención era así, hablamos del medioevo, pero después simplemente al antifonario se le fueron agregando misas, motetes y otro tipo, por lo tanto al final antifonario es casi sinónimo de cancionero de música sacra, porque contiene muchos tipos de obras, no solamente antífonas. Y se crea, digamos, a finales digamos, durante el medioevo, estamos hablando de Gregorio Magno, crea este cancionero, donde digamos, están todas digamos, los himnos, los antífonas y los qué sé yo, que son los que están aceptados por la organización de la iglesia, ¿no? Los oficiales, los cantos oficiales. Entonces, esto nace por una cuestión de orden, pero además por una cuestión de orden al principio de que, digamos, de que todos cantemos lo mismo, por así decirlo, pero al mismo tiempo tiene un nacimiento un poco más, digamos, casi, por así decirlo, trágico, que es simplemente el hecho de que
sobre todo, por ejemplo, en el siglo V hubo un periodo estamos hablando de Europa, Imperio Romano, siglo V, eh, la música de la iglesia era absolutamente de tradición oral, exactamente como el folclore nuestro actual, ¿no? Entonces, sí, por causa de las pestes, de las guerras, de lo que fuera, las personas que se sabían las melodías sagradas morían, el canto se perdía para siempre. Entonces, ahí nace la necesidad de la escritura. Y bueno, hay toda una evolución desde las letras hasta pequeños signos que se ponen sobre el texto hasta llegar a este tipo de escritura, que efectivamente es la escritura de la época del Renacimiento, de música sacra. Eh, entonces, la particularidad yo digo todo esto porque la particularidad de este manuscrito, o sea, de este manuscrito particularmente, es que normalmente, si ustedes van a cualquier iglesia en cualquier parte que sea antigua, aquí en Sudamérica o en Europa, católica, eh, y piden ver el antifonario o algún libro de este tipo, van a ver que aunque sean los más antiguos, o sea, los medievales, los del año 100, 1100, 1000, están nuevos, no tienen ninguna mancha, así, impecables. Y sin embargo, está, tiene muchos signos de uso. De partida tiene estas manchitas que se ven por ahí. No sé si notan en el segundo sistema, hay un sostenido escrito. eh, No sé si ven yo estoy, ¿se ve el puntero que estoy usando o no? Ah, ya, ok. Este signo es un sostenido que fue agregado después, o sea, este antifonario se usó. Si hubiera la posibilidad de hacer un examen de carbono 14 de la tinta de las notas y la tinta de este signo, serían de diferentes siglos. Muy probablemente debe ser de 1700, de 1600. Eh, en la medida que se fue usando este libro, obviamente se fueron perdiendo. Aquí vamos a ojear un poco para que se den cuenta. La primera parte son solo himnos. Himnos es canto gregoriano en notación normal. Notación normal, por ejemplo, este primer signo que está acá arriba es una llave de fa. Por lo tanto, sería como una llave de barítono. Es un pentagrama, no es un tetagrama. Eso también quiere decir que es moderno, por lo tanto es renacentista. Esto es una L. Aquí está la primera sílaba, la, tare. La, tare. Por ejemplo, ¿no? Eh, después la pronunciación a la española, a la chilena, bueno, no sé. Eh, este libro, digamos que servía para eh, a- eh, la función era no olvidar la tradición oral, ¿no? Por si se morían, está escrito, entonces por lo menos tenemos las notas y de lo que nos recordemos, podemos rescatar este, este canto. Entonces, estos himnos, obviamente, la mayoría, que son prácticamente la mitad del libro, son himnos agustinianos. Tiene que ver con la vida de Agustín, de San Agustín. Eh, Como les decía, está escrito en una notación que se llama cuadrada. Aquí en este caso tenemos aquí arriba, esta es una llave de do con armadura de si bemol. Por lo tanto, estamos hablando de un momento que también ya existe el concepto de armadura, que después vamos a ver más adelante que en este libro también existen ejemplos donde no existe el concepto de armadura. Y es música que se hacía en la misma época, ¿no? Aquí hay un ejemplo hermosísimo, esta es una de las melodías que más me gusta, de canto gregoriano mensural.
Es un himno a San Agustín, Magne Pater Augustine, Preces Nostras Suscipe, etcétera, ¿no? Eh, Aquí tenemos en lo alto una llave de do, sería una llave de tenor, digamos, como voz. Con un hermosísimo 3 que obviamente parece un silencio de negra, pero no, es un 3 que indica la ternariedad de la pieza, ¿no? Entonces, esto es una llave de fa, esto sería, la primera nota es un fa. Fa, sol, la, sol, fa, super, la, ya vamos a hablar de sol, la, fa, sol, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, etcétera. Esa es la primera página, ¿no? Está claramente en tres, un, dos, tres, un, dos, un, ese es el ritmo, ¿no? Eh, en este periodo eh, existe el concepto de sesquialtera, que quiere decir que hay que apoyar, se cuentan dos tiempos, entonces, disculpando lo técnico para los que a lo mejor no les interesa tanto lo técnico, pero yo creo que estas cosas hay que decirlas. Eh, eh, Se dirigía prácticamente con dos movimientos, uno de apoyarse y otro de alzar, ¿no? Entonces, de ahí viene el movimiento de la batuta y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se hacía un, dos, un, dos. Pero uno va contando mentalmente un, dos, tres, un, dos, tres, pero la música tiene este orden, ¿no? Entonces, Magne Pater Agusti. eh, bueno, perdón. Pero es ternale, ¿no? Es muy interesante porque, como les digo, este tipo de música está presente en muchos manuscritos, o sea, similares, manuscritos y también estampados. Eh, de casi todas las iglesias del mundo, pero nadie hace este tipo de música. Eh, la otra cosa interesante que aquí no se puede ver tan bien, pero lo vamos a hablar, que es cómo para poder leer esta música, así como está escrita, es necesario de que quien está cantando sepa solmización, que es el sistema de lectura que se usaba en esta época. O sea, acá tenemos una prueba de que aquí en Chile se solmizaba, por así decirlo, ¿no? Ese era el sistema de lectura, de lectoescritura que se usaba en la época, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a notar, quizá algunos se dio cuenta que para los que conozcan bien la llave de do, yo entiendo que la llave de do siempre es como bien como se dice, problemática para algunas personas. Digamos que eh, si este es un do, si esta línea es un do, esta línea es un la. Entonces, aquí, en estas notas, yo canté, o sea, que correspondería, está escrito un si natural, porque no hay ninguna, ¿cómo se dice?, alteración, pero yo canté un si bemol. Eh, Eso es un accidente. Que se da se entiende por este sistema especial de lectura que se llama solmización, que te indica que esta nota es un si bemol sin que tenga que escribirlo, ¿no? O sea, naturalmente se escribe así. Y obviamente hay otros momentos en los cuales, perdón, esta es la página siguiente. Por ejemplo, aquí en el primer compás, el si es natural y no tampoco está escrito. O sea, entonces, el sí tiene esa alternancia que dependiendo del juego melódico con el cual esté construido, puede ser bemol o puede ser sí natural. Entonces, es necesario tener, para una persona que sabe solmización, es claro cuando es un si bemol, es claro cuando es un si natural. Pero cuando, como se dice, hay gente que, digamos, no sabe solmización, eh, al 90% la intuición
eh, va, ¿cómo se llama? Va a tener siempre la razón, porque este tipo de escritura también está muy vinculada al sonido en forma natural, la voz humana, los armónicos, por lo tanto está pensado también por cómo se escucha, más que una cuestión solamente para leer, ¿no? Es interesante ese tema también. Bueno, acá yo me saltaría, bueno, ahí está el texto, bonito, en una especie de tardo gótico. Bueno, los orígenes ya esto ya es un poco, como les digo, un poco la opinión mía. El origen de este cancionero es entretenido porque está vinculado justamente a la nacionalidad o digamos, los pueblos originarios de donde venían los conquistadores que llegaron acá a Chile. Todos sabemos que también, ¿cómo se llama? No solamente Pedro de Valdivia, sino, bueno, todos los demás que vinieron, venían de esta región que actualmente se llama Extremadura en España. La noticia bonita es que efectivamente en este libro existen también un par de misas, o sea, lo que pasa es que yo no estoy seguro, o sea, bueno, al libro le faltan muchas páginas porque fue muy usado, entonces hay cosas que están rotísimas, hay otras que están parchadas, entonces seguramente le faltan muchas páginas, ¿no? Entonces las misas no están completas. Entonces, por ejemplo, existen tres misas acá, o partes de misa. Eh, la primera se llama, es un credo, si no me equivoco. Ya vamos a llegar. Ven esta parte, la hoja se perdió y la recopiaron, ¿no? Y esto tiene que haber sido hecho en 1800, no sé, una cosa así. Ese es el original y esa es la versión copista, ¿no? Eh, eh, aquí está, un Gloria. Limana. Buscando qué quiere decir Limana es bastante controversial. Yo prácticamente, yo diría que tengo solamente una mínima opinión que no da muchas luces de este nombre, ¿no? Entonces, lo bonito es que está hecho para dos cantores que hacen este solo, eh, Benedicimus Te, y Totus Chorus, que quiere decir todo el coro, canta lo que sigue, ¿no? Y se van alternando, dos voces, coro completo. Es responsorial, ¿no? Con respuesta. Uno propone, el otro responde, uno propone, el otro. Bueno, aquí justamente, al contrario de como lo habían escrito de la escritura de antes, aquí, bueno, tenemos el primer signo que está acá, es una llave de do en segunda línea, ¿no? Por lo tanto, sería una llave de mezzo soprano. Eh, eh, Prácticamente no hay, si se dan cuenta, no hay si bemol, no hay llave, pero después aparece el si bemol. Acá, al contrario de cómo está escrito el canto gregoriano anterior, están escritos prácticamente todos los si bemol que no deberían estar escritos. Está escrito, se está usando la misma lógica, pero al revés. Y entonces me da la sensación de que, claro, esto es evidentemente con fines pedagógicos, ¿no? O sea, para los alumnos que están aprendiendo, imagínense la cantoría en el año 1600, o sea, con este libro delante, obviamente ahí está escrito que hay que cantarlo así, a pesar de que es obvio por el sistema de lectura, pero es que a lo mejor los que están leyendo este libro no saben todavía leer. Por lo tanto, es mejor indicarles el signo, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Eh, eh, digamos, un comentario mío, un análisis mío desde la práctica, básicamente, más que desde la teoría. Y como les decía, este Gloria Limana, bueno, sigue a una otra misa que es parte de misa que es un credo lusitano. Bueno, credo lusitano ya ahí nos conduce a un pueblo europeo, los lusitanos, que prácticamente fue también una provincia por un tiempo, una provincia romana.
que justamente incluye, que ahora es gran parte es Portugal, a todo esto, el sur de Portugal, pero la parte española corresponde a, bueno, en algún momento fue la parte de Salamanca en el norte hasta eh, Mérida, digamos, como geográficamente más o menos, en la región de Extremadura, ¿no? Y todos los digamos, conquistadores que llegaron acá eran de esta zona, de la zona de Extremadura, la gran perteneciente, digamos, a la mega región étnica, por así decirlo, lusitana. Y después hay otra misa que también, como se dice, nos conecta a la misma región, es justamente el credo que se llama de Trejo. Trejo es justamente una pequeña provincia, siempre de la zona actual de Extremadura, o sea, de la región antigua, digamos, llamada Lusitania. Digamos, estamos hablando del medioevo. Entonces, no, eso no es una coincidencia, simplemente, digamos, la gente que llegó acá obviamente tiene un origen y obviamente esta música es parte de esa, digamos, de esa cultura, ¿no? Que llega. Eh, por ejemplo, acá tenemos otro, en el Gloria Limana tenemos que siempre, como les dije antes, el dúo cantores, que son dos cantores solistas que cantan al unísono, a lo mejor, ahora voy a hablar de esto, y el totus chorus, que es el coro completo, ¿no? Entonces, el totus, por ejemplo, tenemos la primera llave, que es una llave de contralto, o sea, una llave de do en tercera línea, y una C, que es justamente el C que indica el tempo, ¿no? Binario. Entonces, ti, terra, pax, sol, mi, etcétera. Después, estas son legaduras y tienen otra lógica también rítmica, que hay que estudiarla porque, o sea, digamos, no la podría resumir en poco tiempo, ¿no? Pero ahora, hablando también de la práctica de la música aquí en Chile en la época. Eh, Esta misa seguramente se hacía a voces, que quiere decir que con una técnica que era conocida en todas las iglesias católicas de todo el mundo, que se llamaba canto a libro, no es otra, no es simplemente una técnica de improvisación armónica. Entonces, básicamente se trata de que eh, este canto que está escrito es la base y sobre este canto se pueden improvisar otras voces, ¿no? Eh, por terceras paralelas, por cuartas paralelas, hay varias técnicas, ¿no? Entonces, esa es, digamos, el modo en que, sobre todo el canto que tiene mensura, ¿no? Que tiene tiempo, que puede ser binario o ternario, ¿no? El canto al libro es una técnica que se llama al libro porque efectivamente se canta delante del libro, no se improvisa, mientras toda la música en la iglesia antiguamente se hacía de memoria, nadie leía, a pesar de que se cantaba delante del libro, solamente cuando había que improvisar. Que quiere decir que esta es la melodía y sobre esta melodía nosotros vamos a hacerle voces a esta melodía. Entonces, habían diferentes técnicas más complejas o menos complejas, pero son siempre muy interesantes, sobre todo para la gente que le interesa el tema de la improvisación. Eh, eh, este era un modo muy común, ¿no? de, de de hacerla, o sea, tienen que tomar en consideración que estos músicos tenían que, es lo que siempre les digo, estos músicos tenían que hacer al menos 6 misas, cantar 6 misas al día. Eh, entonces había un canto gregoriano por día, todos los días tenían que cantar cosas nuevas. Entonces, obviamente para las ocasiones especiales se hacían composiciones específicas
O, por ejemplo, me imagino que el Gloria Limana se cantaba en el día de la fiesta de Limana. Ahora, Limana, volviendo a la cuestión del origen, lo único que se me ocurre es que Limana sea una denominación toponímica regional de allá, de Extremadura, o sea, de la misma región. ¿Por qué? Porque podría ser la distorsión de la palabra limes ¿cómo se dice? En romano, perdón, latín antiguo, que quiere decir justamente, sería sinónimo a Extremadura, o sea, la región del extremo, o sea, la frontera. Eh, Eso es una opinión mía personal, en todo caso, no lo leí en ninguna parte. Eh, Tenemos que la otra hace alusión a- a la región lusitania, que como les decía, el sur de Portugal y esa parte, y la parte de la región de Extremadura de España, y la otra que es Tejos, que es una provincia específica que tiene, digamos, que existe aún, ¿no? Entonces, muy probablemente de esa solo, digamos, ese es el origen de este. Y bueno, y esto, como que les contaba de la improvisación de estas armonías, digamos, de esta, es la armonización, digamos, improvisada, de esta, corresponde también, bajo también una opinión bastante personal mía, es muy parecida a lo que sucede en ciertos contextos de armonización improvisada que se dan también o al menos no sé si se dan actualmente, pero están registrados gracias a la modernidad. Eh, a mediados de los años 50, en el folclore chileno. Eh, hay cosas muy interesantes que escuchar digamos, en, eh, en la música popular, bueno, no solamente en el folclore chileno, también en otros tipos de folclores en el mundo, donde se usa este tipo donde este tipo de improvisación armónica que acá llamamos, en este contexto, llamamos canto a libro. O sea, hay una melodía que es la única que digamos que todos conocen, y sobre esa melodía yo hago una tercera paralela, o voy alternando un bajo, quinta, octava, y ese tipo de, digamos, de lógica, digamos, para armonizar todos juntos fácilmente. Normalmente era tres voces. Generalmente, obviamente, más allá de, o sea, si estabas en un monasterio, en un convento femenino, obviamente eran tres voces femeninas. Si estabas en un monasterio masculino, eran tres voces masculinas. Eh, Obviamente, la unión de las dos voces, digamos, de las voces femeninas y las voces masculinas, como voces, se hacía solamente, digamos, en la música profana. Eh, Muy rara vez en la música iglesia. Eh, eh, y bueno, yo diría que eso es a grandes líneas lo que corresponde lo que podría contarles de este manuscrito. Otras cosas así que son más así como a nivel de interés histórico, obviamente estamos hablando del monasterio que está en Santiago Centro, donde está ¿cómo se llama? El Cristo de Mayo. Estamos hablando de esa iglesia, o sea, esta es la música que se hacía en esa iglesia. En, el Cristo de Mayo es este famoso Cristo, que es más o menos de 1600, que sobrevive al incendio de esta iglesia, y que el incendio de mayo de 1630 y no sé cuánto, si no me equivoco, no quiero dar una fecha errada, eh, y que perteneció al personaje, a la Quintraga, ¿no? Eh, Como dato anecdótico histórico, ¿no? Entonces, esta es la música, digamos, que se hacía en la iglesia que estaba frente a la casa de la Quintrala, por así decirlo, por contarlo de otro modo. Entonces, es el panorama chileno de la música, digamos,
último renacimiento, entonces ahora pasamos a un estado intermedio, que es, digamos, mediados de 1700. Eh, Aquí estamos en la zona sur de Chile, en las misiones jesuitas. Eh, este es el libro es parte de un catequismo, ¿no? Que es el catequismo es un conjunto de libros donde está, digamos, todo lo que se va a usar para catequizar digamos, a, a las poblaciones, digamos, en las misiones. Digamos, el método que usaban los jesuitas, las misiones jesuitas, ¿no? Entonces, dentro de las diferentes herramientas que ellos obviamente cargaban para poder catequizar, estaban este libro, digamos, que es básicamente es un tratado aquí dice Chili, Du, Gu, y con esos acentos. Hay que tener en consideración que esto está escrito en latín, entonces esos son acentos que son abreviaciones latinas, para los que no sepan. Entonces, después de la U, porque está acento A, vendría una N. Ese acento que está ahí indica que después de la U hay una N. Y lo que sigue, yo obviamente he estudiado latín, he tenido profesores, pero no soy un especialista en latín. Por lo tanto, me parece, mi humilde opinión es que si esto no está en los manuales que yo tengo y dentro de las personas que yo conozco no me lo han hablado, no me lo han dicho, sería una diferencia para pronunciar como G la G. Entonces, lo que está escrito aquí sería Chi, Li, Dun, Gu, eh, así como está escrito acá. Porque digamos que esto es un tratado de lengua chilena, digamos, Chilidungun. Ellos, digamos, los jesuitas eh, llaman Chilidungun a la lengua que hablaban los nativos acá en Chile. Yo tampoco soy un gran especialista en, en pueblos originarios, pero lo que yo sé es que o sea, las diferentes tribus que existían en todo el territorio que actualmente se llama Chile, tenían sus propios dialectos y después usaban otro dialecto que era común para todos iguales, digamos, ¿no? Entonces, eh, se me hace lógico, obviamente, que, por ejemplo, el mapudungun fuera solo de los mapuches, el pikungun solamente de los picunches, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos, obviamente, con un sentido netamente práctico, para poder hablar con todos, el chilidungu, que digamos, como libro fue publicado muchas veces, a finales de 1500, durante todo 1600 fue publicado dos o tres veces, y esta es la versión de 1700, mediados de 1700, eh, publicada por el padre Bernardo Havestad, eh, que contiene justamente lo que a nosotros nos interesa al final, que es el único que contiene ejemplos musicales, digamos, son canciones siempre que tienen el objetivo de evangelizar, o sea, enseñar el evangelio digamos, toda digamos, la cultura de la iglesia, ¿no? Entonces, aquí nos presenta, de nuevo tenemos esta es la etapa del libro del cancionero, digamos. Chile, ahí falta a la U le falta el acento. Chili Dun Gu Par Sexta, o sea, libro sexto. Notas musicales cantando o tocando en clavicor, escritas para clavicorde o chémbalo o clavecín.
canciones, parte 3. Bueno, ahí están los identificaciones, los números de las páginas y está, digamos, empiezan están escritos así, digamos, los cantos, ¿no? Entonces, es un poquitín ingrato, digamos, porque obviamente está escrito para clavecín, o más que para clavecín, yo diría que esta es una clásica escritura de organista. Eh, entonces, de la época, digamos, por el uso de la llave de do y este tipo de cosas. O sea, esto no es una partitura que muestra cómo hay que hacer esta obra, sino que es simplemente un cancionero con lo básico y después esto en las diferentes misiones. Hay instrumentos, hay cantantes que tienen sus características principales. Habrá instrumentos que se usan más que otros, entonces se adapta esto, que sería como una partitura general, yo diría, al canto, ¿no? Los textos están más abajo, las canciones son bastante breves. eh, eh, digamos que al final esto es interesante ver, por ejemplo, que al final está el mapita de lo que corresponde a la zona, digamos, donde se supone que se hablaba este Chilitungun, ¿no? Que va desde el sur, el río Alipen, ahí dice Alipen Fluvius, río Alipen, hasta Maule Fluvius, o sea, el río Maule. Esta es la zona, digamos. Y ahí está la cordillera, está la zona que actualmente es Neuquén, en Argentina, eh, hasta las tierras planas, las pampas de los llanos de los Puelches o Patagonios, etcétera, ¿no? Es un mapa que no es fácil de leer, digamos, pero se entiende, ¿no? Que aquí en el medio está la cordillera de los Andes y las diferentes otras cordilleras, que sea del lado argentino que del lado chileno. Bueno, como les decía, de la práctica de esta música, digamos, es discutible hasta el día de hoy. Yo creo que hay diferentes opiniones respecto de si este libro realmente llegó a ser usado acá en Chile o no. Eh, pero el caso es que existe. Eh, y es un ejemplo de lo que habría, si en el caso de que no haya sido usado, es un ejemplo de lo que se habría hecho para mí. eh, ¿Cómo se dice? Y si no, es un ejemplo de lo que se hacía. Eh, Prácticamente, como les decía, no hay que tomarlo a la literal, esto está escrito para teclado, dice clavecín, pero es un clavecinista que, digamos, como escuela es antigua, o sea, más de organista. ¿Por qué? Porque utiliza las llaves de do y no las llaves de sol. Digo porque un clavecinista normalmente en el barroco clavecinista ya, digamos, la música clavecinística está más escrita, digamos, ya en llave de sol y llave de fa, y la llave de do es una excepción que se utiliza como herramienta. Pero los ejemplos más tradicionales de la iglesia tenemos que toques clavecino, que toques órgano, da lo mismo, pero se leen y se tocan todas las llaves, absolutamente todas las llaves. Y bueno, se deduce que la melodía es la llave de do y el bajo es un bajo, obviamente, tipo bajo continuo. La ausencia de números, no se asusten, simplemente es porque está funcionando la lógica del continuo italiano. Por lo tanto, el movimiento del melódico del bajo es el que te indica si el acorde es mayor, menor, si es en sexta, si es en sexta quinta, si la tercera hay que hacer terceras paralelas o no. Eh, bueno, esas son las características del bajo continuo italiano, ¿no? Entonces, a pesar de que no hay números, la armonía es obvia. Por lo tanto, es lícito hacer versiones también, por ejemplo,
Se puede hacer una versión, obviamente, teclado acompañado de coro, generalmente de niños, porque obviamente es una cosa que está pensada más o menos para, digamos, para voces. Está escrito para voz aguda, pero en este caso sabemos que es para, digamos, los niños que estaban, digamos, en las misiones. Por lo tanto, son voces blancas. Eh, Se puede hacer canto a libro, solo con la melodía, y se puede improvisar la armonización a tres o cuatro voces. A tres voces es lo tradicional, a cuatro voces también es posible para es más difícil solamente, digo, pero no, es plausible, no era, es lo normal, digamos, lo que se hacía. Eh, eh, y también se pueden hacer versiones, obviamente, con respectivas variaciones y ese tipo de cosas, netamente instrumentales. Al clavecín o con un instrumento solista, digamos, que hace la melodía. De hecho, este tipo de práctica normalmente era lo que sucedía en la iglesia y simplemente se alternaba el solista con el coro, armonizado, violín solista, soprano solista, etcétera, etcétera. Y esto de la medida que, porque estas canciones tienen muchos textos, o sea, se repiten por lo menos 8, 9 o 10 veces. Son generalmente textos que, pues, digamos, no están sacados realmente de la Biblia, sino que son como resúmenes de ciertos capítulos de los evangelios y ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, este primero, Quiñe Dios, eh, Quiñe Dios Gay, porque la G se pronuncia como G, porque tiene ese acento, no como G. eh, eh, digamos, está basado me parece, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, donde se les explica a los Corintios, San Pablo le explica a los Corintios que existen muchos dioses, pero que todos esos dioses están supeditados a Dios, ¿no? Entonces, justamente en este texto también se hace alusión a Antú, a, perdón, ahora no me salen se me olvida, digamos, los nombres, pero a diferentes deidades de la zona, ¿no? De la etnia, eh, de las etnias que, digamos, que poblaban estas tierras, ¿no? Entonces, es simplemente una cosa pedagógica y, digamos, muy de catequesis, ¿no? O sea, muy de catequesis. De esta música tenemos un ejemplo que grabó el Sintagma Musicum acá en Chile, hecha con el coro de niños huilliches de Chiloé, eh, y el cantante solista Gonzalo Cuadra y el grupo, eh, digamos, de instrumentistas, dirigido por Víctor Rondón. eh, a pesar de que en esa época no quiero mentir, porque al menos cuando hicieron ese disco no me acuerdo quién era el director del grupo. Bueno, es la única versión que existe, digamos, a la venta o conseguible en formato CD o qué sé yo. Deben existir, digamos, otras versiones que deben estar eh, hechas digamos, contenidas en algún programa de música, pero no en discos, al menos que yo conozca. Y yo creo que es un repertorio simple, bonito, poco explorado, eh, yo diría que hacen falta más versiones, más versiones la versión de Sintama es bastante completa. Como les decía, toma los mismos elementos los que describí, el tutti, el instrumento solista, el coro, los cantantes solistas, y todo esto que se va alternando, está muy bien trabajado en el disco que ellos presentan. Pero es un ejemplo, o sea,
digamos que a mí me gustaría que existieran más versiones de esta música, que los grupos hicieran más música con estas melodías. Bueno, y aprovechando de que estoy hablando de eso, justamente en el anterior, lamentablemente tiene el pecado de que nadie ha hecho nada, nunca nadie hace no hay ninguna grabación, no hay. Bueno, los primeros himnos son los himnos agustinianos que se hacen alrededor de todo el mundo, por lo tanto, esos están grabados en un montón de versiones. Pero lo que decía del canto ya no o sea, del canto mensurado, digamos, que, no es, que es este gregoriano pero con ritmo, nadie ha hecho nunca nada. Entonces también ahí tienen dos opciones para los inquietos con un coro, con un grupo de música antigua o con lo que vean, háganlo, ¿no? Bueno, para terminar con esto, bueno, este cancionero fue usado incluso por eh, los primeros exploradores de la Patagonia en 1800, para que vean, digamos, la importancia del libro también, que no es un libro que está olvidado por ahí, no agotado. Eh, no me recuerdo si era Humboldt o Domeyko, que son los exploradores que, digamos, exploradores, pero también eran cartógrafos, geógrafos, que estudiaron, digamos, todo lo que para hacer los mapas digamos, el mapa mineral, biológico, la fauna y todo eso de esta zona del planeta. Usaron este manual para comunicar con las diferentes tribus que fue encontrando en sus exploraciones en la Patagonia, ¿no? En la Patagonia, digamos, lado chileno y lado argentino. Eh, eso, digamos, para cerrar este. Y para terminar, creo que lo voy a hacer rápidamente porque obviamente queda poco tiempo para que hayan preguntas. Entonces, aquí tenemos el libro Sexo de María Antonia Palacios, también, digamos, tapa de cuero con madera. eh, Esta es la primera página. Libro sexto, que es la cosa que a mí más me causa esperanza, porque si es libro sexto quiere decir que hay otros cinco que esperemos que algún día aparezcan. Eh, Aquí está, digamos, ejemplos de caligrafía hechos por la persona que escribió esto y el nombre de María Antonia Palacios, que deducimos que es el nombre de la propietaria, digamos, de este libro, ¿no? Por lo tanto, eh, entonces, el libro, bueno, la historia de este libro, bueno, primero hay que presentar a María Antonia Palacios, es un personaje muy importante y muy relevante, digamos, en la historia chilena, visto que tiene orígenes africanos. Entonces, digamos, la investigación que hizo bueno, la historia de María Antonia Palacios digamos, comienza porque es salvada desde un navío de esclavos. Digamos que digamos, el Imperio Español digamos, tenía prohibido, al menos en la zona de lo que se llamaba en esa época las Indias Occidentales, la esclavitud. Ahora, la palabra esclavitud tiene muchas acepciones, así que voy a ir definiendo, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Lo que estaba prohibido era la compra-venta de seres humanos. Ahora, de que hayan habido situaciones extremas de abuso y ese tipo de cosas, lamentablemente, obviamente de eso ya sabemos, lamentablemente tenemos muchos ejemplos. Entonces, ¿por qué? Porque ella aparece en los diferentes archivos donde aparece su nombre como la esclava María Antonia Palacios. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue a aprender una persona esclava? ¿Cómo fue a aprender tanta música, ¿no? O sea, me ha pasado lo que está en este libro. Me parece una excepción.
Entonces, averigüe simplemente que está escrito, o sea, averigüe, está escrito en, como digo, en los estudios, sea de Marchand que de Rondón, pero sobre todo Marchand, que es el musicólogo que descubre este libro. Bueno, también ahí hay una leyenda simpática, que después la vamos a contar. Entonces, María Antonia Palacios es una esclava, es una persona que estaba en una situación de esclavitud, o sea, hablamos de un barco que seguramente era o portugués o inglés, que había llegado a la costa de Nueva Guinea, de esas zonas que eran normalmente, digamos, y había sido tomado prisionero, digamos, esta población, y un galeón español del Imperio Español detiene y libera a estas personas, ¿no? Estas personas generalmente terminaban eh, en la zona española porque justamente había menos, o sea, porque estaba prohibida la compraventa de seres humanos. Digamos, mientras que en las otras colonias, que la portuguesa, la holandesa, la inglesa, la francesa, si se dan cuenta, en los países donde aquí en Sudamérica hubo colonias francesas, todo esto, hay una gran cantidad de presencia, digamos, de mixtura afroamericana, africana, digamos, o afroamericana. En las zonas digamos, del Imperio Español, la mixtura es, digamos, eh, tiene una menor componente, digamos, una menor componente africana. Y es justamente por ese motivo. Entonces, esta chica, supuestamente a la edad de, si no me equivoco, era tipo 8 años, es rescatada de este barco y tomada por la familia Palacios, la cual le da el apellido. O sea, o sea, lo que hacen es adoptarla, pero acuérdense que en esta época todavía está vigente el sistema de encomienda, que quiere decir que simplemente un encomendador eh, se encarga de esta persona dándole techo, sueldo y obviamente un trabajo en su territorio, ¿no? Dependiendo de lo que, si era una empresa o sea, si era una hacienda de alimentos, una ganadera, una fábrica de metales o qué sé yo, la persona iba a tener algún tipo de trabajo. Y bueno, esta chica tenía evidentes, a vista de todo lo que se habla de ella en la época, evidentes dotes musicales, por lo tanto, tuvo acceso a ¿cómo se llama? A la misma educación musical eh, de la que sería su hermana postiza, la hija del señor Palacios, porque prácticamente el trabajo que ella tenía en esta familia era la de dama de compañía. Por lo tanto, estaba siempre en la casa acompañando a la hija ¿cómo se llama? Del encomendador, del señor Palacios, ¿no? Eso implicaba que la educación, la vestimenta, la alimentación era par a la hija de Palacios, ¿no? Entonces, la educación musical que tuvo es la misma que tuvo la hija del señor Palacios, pero evidentemente María Antonia tenía mucho más talento y ese tipo de cosas. Entonces, era muy solicitada para justamente acompañar misas en diferentes conventos de Santiago. Eso es lo que está escrito. Y obviamente el libro que este cuaderno, que no es otra cosa que un cuaderno personal, eh, contiene muchas, digamos, al principio contiene muchos lo que se llama divertimentos. Digamos, una forma musical ya que es, entre comillas, moderna. Estamos hablando del clasicismo, preclasicismo, clasicismo. Eh, que son instrumentales para teclado. Obviamente va súper bien una espineta, un clavecín, eh, o incluso un fortepiano, o incluso
¿cómo se llama? Un salterio. Va súper bien para este tipo de música, para la época. Eh, tenemos, digamos, música que está aquí, dice, bueno, divertimento, músicos para órgano de Coley. Entonces, tenemos que, aquí dice para órgano. Está escrito en llave de Fa y en llave de Sol. Como les decía, la llave de Ya y Sol en esta época no es una llave muy organística. Entonces ahí hay algo que no calza, ¿no? Bien, o sea, la llave de las cosas para órganos generalmente usan la llave de Do en varios lugares y auxiliarmente usan la llave de Sol. Eh, al revés, los clavecinistas usan generalmente la llave de sol y auxiliarmente la llave de do. Entonces, bueno, ahí vamos a descubrir, voy a hablar un poco de los pequeños descubrimientos que se pueden hacer mirando el manuscrito, ¿no? Bueno, eh, el lenguaje aquí obviamente generalmente es muy evidentemente de teclado. Sin embargo, a nivel práctico, al igual que el manuscrito anterior, eh, o sea, el libro anterior, esta música hay que verlas como si fuera una partitura general que se puede orquestar, digamos, en muchos modos para orquesta, para grupos de instrumentos específicos, para como forma de divertimento para violín, para como solista de flauta y ese tipo de cosas. Se puede hacer de muchos modos, ¿no? Eh, sin embargo, obviamente llama la atención, digamos, aquí dice órgano de Coley, obviamente Coley es el compositor. Lo que dice Guillermo Marchand, perdón, en su investigación es que, bueno, existen tres compositores y estos tres compositores son de origen de la zona de la provincia de Guipúzcoa en Países Bajos. Y eso me cuadra con la información de la biografía, más biográfica que está en otro libro, que no me recuerdo la fuente, pero que dice que el marido de la hija del señor Palacios era un vasco de la región de Guipúzcoa. Entonces, ahí ¿cómo se dice? Se empieza a determinar más o menos el origen. Muy probablemente este libro y los otros seis está conectado con estos compositores, porque obviamente es muy seguramente todos ellos, o en algún modo está el contacto con la zona de Guipúzcoa, eh, junto con los otros dos compositores que se encuentran en este libro, eh, que son de esa zona, ¿no? O sea, ahora, sobre el hecho de cómo se hizo eh, cómo se hizo este cuaderno. O sea, lo normal en la época era que un instrumentista hiciera haciendo su cuaderno en la medida que iba tocando o haciendo los conciertos, iba guardando una copia de lo que hizo, ¿no? O sea, yo soy tenor, me copio el tenor del coro del que tengo que cantar, y entonces yo después en mi currículum muestro que tengo la partitura, por lo tanto yo una vez canté esto, por lo tanto me lo sé. Esa era la práctica normal. Por lo tanto, todos los músicos tenían un libro muy parecido a este. En este caso no corresponde a esto, sino que corresponde más a un libro que es más un compendio de música solicitada, por así decirlo. Hay, a nivel de escritura, hay tres manos, digamos, está la grafía de tres personas, según Marchand. Se nota en todo caso, no es una cosa que... Y lo más probable es, bueno, habría que ir a la página, ahí, dice, en primer lugar dice seis sonatas orgánicas para el pianoforte. Como ven, esta es la clásica, como les decía, grafía de lo que está de moda en la época, que puede ser el clavecín, como puede ser un órgano también, pero muy de moda también el fortepiano. El pianoforte que está escrito aquí es un fortepiano, no es el piano que conocemos actualmente, o incluso el címbalo, etcétera, etcétera.
O clave, compuesto por don Vicente Joaquín Casillón. Y este también, según la investigación de, de Marchand, es un compositor, es un maestro de capilla de la región de Guipúzcoa ¿cómo se dice? País Vasco. Profesor de este instrumento en Madrid. Bueno, el señor trabajaba en Madrid. Obra prima, precio 6 pesetas. Entonces, ahora para mí se me abre el ojo y entonces digo, ok, entonces una práctica muy común en la época era el contratar a un copista. Por ejemplo, a mí me encanta el Quijote de la Mancha, pero el Quijote de la Mancha sale, digamos, ya fueron publicadas no sé cuántas versiones y ya no están a la venta y ya no hay más utilización digamos, digamos, de la corona o de quien sea para la publicación de mi libro. Entonces, el copista, digamos, sirve, ¿no? El copista es una persona que no necesariamente sabe lo que está copiando. Es como un dibujante, ¿no? Hace exactamente lo que está escrito, pero no necesariamente sabe música, no necesariamente sabe literatura o matemática, de lo que trata el tema, ¿no? Entonces le pagaron 6 pesetas a este copista para copiar esta obra, ¿no? Del señor Castillón, del compositor vasco Castillón. Y como les decía, tiene, bueno, esa es más o menos la dinámica que yo me imagino es que en algún momento o el marido o todos juntos fueron a Guipúzcoa de vacaciones, vieron a estos músicos, le compraron esto, digamos, la posibilidad de tener sus libros, se contrató al copista, el copista copió y se trajo acá a Chile. Lo otro es que María Antonia Palacios, en sus viajes, digamos, aquí Guipúzcoa, junto a la hija del señor Palacios, con su esposo, fueron a Guipúzcoa y en diferentes viajes, en diferentes momentos, digamos, tuvo la posibilidad de copiar estas músicas. O lo otro es que se hayan copiado acá en Chile. Bueno, ahí las posibilidades son varias, ¿no? Pero esta es la obra hecha muy me llama la atención, por ejemplo, que a nivel gráfico, eh, a pesar de que estamos hablando de pianoforte, finales de 1700 y todo lo que es, todavía se usa el mordente, perdón, el mordente, el custos. El custos es este signo que está acá abajito, que indica cuál es la nota que sigue, sobre todo cuando está escrito del, eh, al final de la, ¿cómo se llama? De la línea, te indica la línea que sigue abajo, ¿no? Esto es obviamente, el custos es un signo que es prácticamente obligatorio para quien lee con el sistema antiguo de solmización, porque si no sabes cuál es la nota que sigue, no sabes cómo llamar la nota. Entonces, obviamente el custos te permite de no perder la vista tratando de mirar para allá y para acá y saber cuál es la nota que sigue y seguir leyendo, ¿no? Eh, lo interesante es que obviamente en esta partitura el custos aparece y desaparece. Por ejemplo, aquí no hay custos y aquí en el último sistema sí hay custos. Entonces, como que a veces se acordaba que era necesario y a veces no era necesario. O sea, eso es para mí indicio de que a lo mejor fue escrito por un copista. Un copista no necesita el custos porque no sabe leer música. Por lo tanto, no es necesario, ¿no? O simplemente indica que la persona que usaba este libro, o sea, María Antonia Palacios, ya no leía o pensaba la música con la antigua técnica de la solmización, sino que tendría un modo de leer que sería más parecido al nuestro, ¿no? Más al moderno. Porque no necesita el custos. El custos es prácticamente un detalle.
Eh, Otra cosa interesante de este libro está en la página, prácticamente contiene, no, es mucho más atrás. Contiene tonos eclesiásticos en estilo rococó, neoclásico, clásico. Bueno, hay una sonata de Haydn, esta que está mostrando ahora, interesante, bueno, para que vean que hay de todo, todo lo que está de moda en la época, ¿no? No solamente música de estos compositores, bueno, no lo dije, también hay otros compositores famosos y no famosos de la época, pero la mayoría de la obra son de estos tres compositores vascos. Como les decía, lo otro interesante es que contiene dos juegos de tonos eclesiásticos. Pucha, ahora se me perdieron. Los tonos eclesiásticos son, digamos, suelen confundirse con los modos griegos. Son parecidos, pero no es lo mismo. Los tonos eclesiásticos son melodías que tienen una característica armónica específica que vienen de la tradición, son muy antiguos, o sea, anterior al medioevo, y que simplemente se usan siempre en la música sacra, ¿no? Pero este género particular, digamos, tiene la característica de que, o sea, servían para una práctica que en esta, digamos que ya en esta época se dejó de usar, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, pero ya desde antes venía, digamos, que es digamos, el oficio de lo que se llama el oficio de las horas o las vísperas. Digamos que en diferentes momentos del año, dependiendo de la fiesta religiosa, existe esta tradición, es decir, existe esta tradición de hacer las cosas en forma responsorial. Entonces, un solo musical que se usaba para contar para alguna cosa y responde un coro a varias voces o instrumental, ¿no? Esto, por ejemplo, para los salmos, el salmista cantaba el texto del salmo y el salmo responsorial se hacía todo el coro, por ejemplo. Entonces, para los diferentes momentos, dependiendo del día, de la fecha, sirve el primero, o segundo, tercero, cuarto, quinto, son 8 los tonos. Cada uno tiene su característica melódica y armónica diferente, ¿no? Entonces, ella tiene un juego de tonos, tiene dos juegos. El primero, esto lo tenemos aquí en pantalla, son tonos y versos sueltos y largos. O sea, esta es música que se usa básicamente para responder a un coro, pero la idea es improvisar. O sea, puede que haya sido cantado, como puede que no haya sido cantado, puede que haya sido simplemente una respuesta instrumental a lo que el salmista o el sacerdote había cantado anteriormente, eh, que está en el tono que corresponde, ¿no? Entonces tenemos el primer tono. Bueno, el primer tono tiene como característica que es una especie de re menor, pero que en algún momento modula fa mayor. Pero aquí ya en esta época, perdón, a fa mayor, pero ya en esta época igual eso ya está un poco más, los tonos tradicionales tienen esa estructura, el primer tono tradicional, pero a esta altura ya se empieza a estandarizar más la tonalidad, por lo tanto el tono, hay que entenderlo el primer tono como si fuera netamente un re menor. Sin embargo, el tono eclesiástico verdadero tradicional está escrito en... no, tiene un sistema modal, por así decirlo. Por lo tanto, la tonalidad fluctúa. Eh, eh, bueno, el primer tono, tenemos, como ven, varios movimientos. Aquí hay un andante, estamos siempre en el primer tono. Aquí no alcanzo a leer una pa. Bueno, no alcanzo a leer bien el nombre. Aquí hay un alegreto. Como ven,
esto dependiendo obviamente no es que lo tenía que tocar todo, sino que simplemente dependiendo del tema, de la situación, iba más una música que otra, dependiendo del texto, digamos, del tema del día. Ella seguramente elegía el alegreto o no sé, el andante o el alegro, qué sé yo, dependiendo de lo que correspondía en la situación. Entonces, eso es casi improvisado, pero en realidad no es improvisado, ¿no? Eh, es la práctica es esa, ¿no? La de responder con lo que corresponde, ¿no? O sea, con la música que corresponde al texto y al tono. Entonces después, acá tenemos, aquí empieza abajo, tenemos segundo tono de capilla y vemos que el segundo tono de capilla está en sol menor. El segundo tono de capilla también es un re menor extraño, digamos, el tradicional, pero en este caso está transportado a sol menor. Entonces hay que entender, en este contexto, estamos hablando de fines de 1700, los tonos ya dejan de ser tan modales y digamos, esto es prueba de que el tono ya se estandariza como tonalidad. Entonces, tono y la palabra tono, que quiere decir melodía extraña, modal, tradicional de la iglesia, a la palabra tono, que quiere decir do mayor, re mayor, empieza a ser la misma. Ya no son dos cosas diferentes, sino que el tono es el tono, digamos, ¿no? Bueno, para dejar espacio a las preguntas, bueno, están todos los 8 tonos, hay dos juegos. Este es el primer juego y más adelante hay otro juego y entre medio hay millones de música para teclado, pero que pueden transformarse fácilmente en sonatas o obras instrumentales, digamos, digamos, violín, flauta, oboe, y con acompañamiento de bajo continuo y ese tipo de cosas. Es bastante entretenido este libro, muy interesante. Destacar también que María Antonia Palacios era, digamos, las escrituras que existen de ella, de la época, todas la nombran como una virtuosísima, eh, como una persona muy requerida en todas las iglesias, digamos, para animar las misas, pero también como una persona que también asistía a las tertulias particulares, digamos, donde se hacía música no sacra, digamos, ¿no? Música profana. Ahí vemos que conocía a, a Händel y bueno, y digamos digamos los compositores vascos que están aquí en este, si bien tenían el rol de maestro de capilla, ellos también hacían música profana, o sea, minuetos, que no necesariamente son escritos pensados específicamente para la iglesia, digamos, sino que para el deleite en las fiestas personales, ¿no? Las tertulias digamos, el nombre que se reciben este tipo de... Bueno, yo me explayé bastante. Ahora, si alguien tiene preguntas, obviamente, por favor, son bienvenidas. Bueno, primero, ¿me escuchan bien? Sí, Perfecto. Muchísimas gracias. Me ha encantado todo lo expuesto. Estos libros, para los amantes de los libros antiguos, son maravillosos. Por supuesto, bueno, yo me dedico a las danzas barrocas, por lo tanto, este último texto es el que yo estaba esperando, aunque un deleite todos los otros libros, y todo lo que aprendimos. Con respecto a este libro, lo que yo en este momento me estoy investigando más es sobre los minuetos, en particular sobre el Río de la Plata, y bueno, estamos muy relacionados con lo que es Santiago y con lo que es todo Chile. Entonces, me interesó muchísimo ver la cantidad de minuetos que para finales de 1700 se siguen bailando, o se siguen por lo menos escribiendo música y se sigue copiando esta música. Acabas de comentar de que esta María Antonia era muy requerida, que era muy buena en lo que hacía, y que también en las tertulias esto se interpretaba. Por lo tanto, podemos llegar a decir que esto también se seguía bailando en esta época. Recordemos que el minueto ya tiene 200 años para esta altura,
Y realmente es un tema que me interesa mucho saber si se ha podido datar bien eh, cerca de qué año es o en qué año esta persona se dedicó a las tertulias o utilizó este libro. Finales de 1700, o sea, la fecha que está aquí, digamos, de, la, de los compositores, digamos, por ejemplo, ahí está, es interesante también, disculpen que aquí dice dos sonatas compuestas por Don Juan de y no sé qué, en Bilbao. Entonces estamos hablando siempre de la zona que es, confirmamos de nuevo que es siempre Países Vascos, digamos, o esa zona, digamos, cercana, ¿no? Y la fecha, como decía, creo que el primero, ahí hay una fecha, por ejemplo, 1789, Coley. Eh, Ahora, lamentablemente, perdón por no haber escrito esos datos que son tan básicos, pero eso está contenidos en el libro de Guillermo Marchant. Todos los datos digamos, de Coley, de los otros compositores, en la lista de todos los compositores que no son muy conocidos y conocidos que también están incluidos, están también... es una obra muy completa la de Marchant. También se dio digamos, digamos, el trabajo de eh, designar, o sea, identificar tres siglas, digamos, o sea, que también pertenecen a la que en algunos casos pertenece a la persona que transcribió, que el copista, pero en otros casos parece que es el compositor de una obra y obviamente estamos hablando de compositores desconocidos, donde se usó solamente la... Ahora, sobre el minueto, bueno, el minueto eh, en esta época ya es una cosa antigua, digamos, pero bastante tradicional. Si estamos hablando de 1789, ¿no? O sea, bueno, esto estamos hablando de la última mitad de 1700, porque eh, no solamente ese año o digamos o los años 80, ¿no? Hablamos de un arco de tiempo de 1750 a 1799, digamos. El minueto se usa aún, a pesar de que es una cosa vieja. Eh, Tanto es así que yo tengo mis dudas de que se haya bailado, porque el minueto es como danza, se supone que, bueno, en la armonía universal, Rousseau dice, nosotros lo escribimos mal, debería estar escrito en seis cuartos, pero ¿cómo se llama? No tenemos, digamos, pero si escribo seis cuartos, por cómo se hace, por cómo se baila, pero si yo escribo seis cuartos, los músicos entienden como que es una cosa muy lenta, entonces no se entiende, entonces por eso le ponemos tres cuartos, minueto. Y así nos entendemos que, digamos, entonces hay que saber que la estructura es como si fueran, si está escrito en tres cuartos, son dos compases, porque en realidad es un seis octavos, o sea, un seis cuartos, pero rápido, que es una cosa extraña para la época, ¿no? Y así como están escritos estos, yo no sé, dudo que yo creo que ya es música que está hecha más para escuchar, más que para bailar. No tiene la estructura, digamos, clara de la danza. Eh, pero evidentemente estaba muy de moda. Y seguramente hay muchas danzas nuestras, digamos, de las folclóricas que vienen del minueto. No sé, no, me imagino la mazurca, no sé, bueno, es que yo digo nombres y al final hay que entender también que a lo mejor lo que en Chile es mazurca, en Argentina es otra danza y ese tipo de cosas, ¿no? Pero se me viene en mente más la refalosa acá en Chile. Podría tener como una estructura de minueto, claro, sería como un minueto rápido, más rápido que el minueto y con estructura de minueto, no sé, no sé.
Y en este periodo ese tipo de danzas a nivel embrionario, por así decirlo, ya existían ya. O sea, danzas populares que no eran la courante, el minuet, no sé, la sarabande, qué sé yo, sino que eran digamos, lo que ahora conocemos, digamos, los diferentes ritmos nuestros, digamos. No sé si hay otra pregunta. Perdón, maestro, pero yo lo que estaba pensando es, si tenía tantos minuetos escritos, Sí, porque yo estaba, mientras hablaban, revisando el manuscrito, hay tantos minuetos escritos. sí. Si tenemos esta cifra, esta fecha, que es 1789, que dice que lo escribió, nuevo Sí. divertimento musical, para 1789, o sea que es posterior esto, o sea, se supone que, Claro. bueno, entonces tenemos que pensar que a partir de 1789, por lo menos este pedazo de libro es posterior, pienso Sí, sí, yo, se sí. me ocurre. Sí. Entonces, me parece, o sea, tengo la esperanza de que Ujú. esto se haya seguido bailando. Tengo, hay un tratado en español de 1820 en el cual Ah, todavía es un tratado de danza en el cual se sí. dice que el minueto se sigue bailando. Mm, 1820 en España. claro. Eh, Ahora pensando en esto de Extremadura y de Ujú. ese lugar particular, en realidad, este tratado es de un francés que estaba en España. Tendría que ver en qué región o a qué reino pertenecía, como para tener más datos, pero en 1820 se lo sigue escribiendo porque se sigue bailando. Y yo creo Sí, sí. que es probable que si se bailaba en España, también se haya bailado en el Río de la Plata 20 años antes, Ujú. pero no lo sé, o Bueno, sea, por eso me sí, o resulta tan sea, interesante esto de decir, sí, es bajo probable ese acá. análisis, yo creo que estaría absolutamente de acuerdo con lo que usted dice. Claro, el 1789 yo lo uso, pero en realidad hay otras que son de antes, hay otras que son de después. Es Claro, la zona, digamos. claro. Y es la zona, digamos, donde se usó, digamos, pero claro, es interesante. A ver, yo no he tenido la oportunidad de interesarme, pero hay tesis hechas acá en Chile que hablan de las tertulias, digamos. Me resultaría súper interesante porque es muy curioso que este texto, que es tan antiguo y que corresponde al virreinato, a Ujú. la época de los virreinatos, haya pertenecido a una persona de color, Sí, sí. a una esclava, Ujú. y una de las partituras profanas más antiguas que pertenece al Río de la Plata, que es un amable con un minué de un amable, Ajá. también se encontró relacionado a un caso de un reclamo de una esclava negra y que por eso quedó puesta, archivada en el Archivo Nacional. Ah, qué bueno. O sea, es muy, o sea, es muy significativo. O sea, que Sí, si sí. bien no estaban permitidos la trata de humanos, era Ujú. una práctica súper archi común, Sí. y fíjense, en nuestros dos países, estos dos textos, si bien el otro simplemente son dos hojitas de una partitura, un manuscrito, pero también está relacionado con esclavas, mujeres negras. O Claro. sea, y los Seguramente, claro, minuetos. yo siempre trato de hacer, bueno, a no ser de que haya pruebas verdaderas que sean esclavas, generalmente les llamaban así, pero el trabajo que tenían era de dama de compañía, digamos, ¿no? Que porque uno cuando escribe, Claro. escucha la palabra esclavo, se imagina al tiro, no sé, recogiendo algodón en el campo, o sea, no todos los esclavos tenían ese tipo de tratamiento, digamos, ¿no? Estos esclavos en particular eran esclavos que venían en un Ajá. barco portugués, y que Sí. un corsario francés Ajá. los captura, y había una negra que era Liberta, que tenía sus papeles y reclama que nunca le dieron la libertad. Y bueno, es toda Ah, una novela, es prácticamente, y queda como claro. resultado estas
partituras que son unas de las más antiguas profanas de Mm, 1799. Por eso wow. quiero establecer esta cosa muy, muy Sí, bueno, curiosa. la historia es bastante parecida y es que lamentablemente era una cosa bastante común en la época esto de que los barcos que traficaban humanos se encontrasen con la policía de la época, dependiendo del agua donde estuvieran, o simplemente robarse la mercancía, entre comillas, ¿no? Exacto, Entre diferentes piratas. Y exacto. pues, claro, da la coincidencia que la historia es parecida, o sea, eh, claro, ese, digamos, habla un poco de nuestros orígenes también, un poco, ¿no? Exacto, exacto. Eh, Por eso es tan interesante. Y el tema de que esta partitura, y que tiene mucha relación con Portugal y con el resto del mundo, porque los amables se mm, encuentran por todas partes del mundo, y ujú, habiendo sido estrenados en 1700, o sea, a ver que 99 años después claro. siga Sí, sí, estando en... sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, así, opinión mía, Sí, sí, por sí, sí, ejemplo, sí. muchas cosas de lo que, bueno, a finales de 1700 también marca el momento en el cual, en esto, por ejemplo, Eduardo Quintela tiene mucha más autoridad que yo para hablar de este tema, pero bueno, lo que me ha hablado él eh, es, digamos, el momento en que se decide instaurar el estilo italiano, digamos, en el, eh, en el virreinato. Eh, Justamente, esto, digamos, en un cierto sentido, eh, la influencia también no es solamente de estilo a nivel estético, sino que también a nivel de estilo a nivel de escuela, según yo. De hecho, solamente en Italia he encontrado libros donde se explican cosas que podrían ser del barroco o del Renacimiento en Francia, en España, en Inglaterra, pasado 1800, 1830, 1850. Y eso creo que está bien cerca también a lo que he visto, por ejemplo, el libro de Alcedo, de Bernardo Alcedo, el, quien fue maestro de capilla de la Catedral de Santiago, digamos, en 1800. Él llegó imagínate que él llegó con el Ejército Libertador desde Perú. Él es peruano, digamos, limeño, digamos, de orígenes. Y él llegó a los 20 años a Chile, habiendo tenido una formación musical, digamos, como, digamos, religiosa. Llegó a Santiago y se dedicó a ser maestro de música y maestro de capilla. Y, y él también incluye conceptos que están más vinculados con el pasado, digamos, que con el momento de él, donde ya se supone que existe el conservatorio, eh, que ya incluso en Europa hay otras modas. No sé si llamar así como no quiero caer porque no estoy de acuerdo ideológicamente, pero con el concepto este de que nuestro continente está atrasado respecto a Europa, ¿no? De lo que va sucediendo. Yo, Pero efectivamente existe esta cosa, yo diría no tanto con nuestro continente, sino que con el mundo latino, o sea, incluyo España, Italia, qué sé yo, con que ciertas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con el pasado, están más, hay más tradición, por así decirlo, o sea, para decirlo en pocas palabras. Eh, mientras en otros países lo tradicional se va dejando o se va almacenando en el museo, por así decirlo, y al punto de que se olvida. eh, en nuestra cultura existen todavía muchas tradiciones, digamos, vivas. Basta ir a mojos chiquitos aquí, digamos, en Bolivia, eh, ciertos instrumentos musicales, como por ejemplo el guitarrón chileno, que son evidentemente, están emparentados con los instrumentos que justamente en este periodo, incluso un poquitito antes, estuvieron de moda, como el baritón, la viola d'amore, o sea,
nosotros todavía usamos, o sea, una cosa que estaba de moda en 1750, nosotros actualmente todavía la estamos usando, entonces no me Yo, extraña ese tipo yo de... lo que he leído por ahí, y quiero saber si, o ponerlo a la mesa, a ver si coinciden, lo que yo he Ujú. leído es que en las Américas es como que, aparte de conservarse las tradiciones como tal cual lo estabas comentando, que también convivían músicas diversas de distintos periodos y que se seguían Sí, escuchando y practicando. Eh, es un es algo que siempre me ha resonado y me recuerda a las migraciones que tuvimos, por ejemplo, de italianos, de españoles acá en claro, Argentina, sí, que, o sea, ante el desarraigo, que también pasaba con los españoles y con la gente que venía a poblar, digamos, después de de la conquista de América, ujú, eh, de querer preservar ese pedacito de su patria que había quedado. Y un ejemplo que se da y que se dio durante mucho tiempo en Argentina fue que, por ejemplo, los dialectos italianos ujú. aquí se conservaron muchísimo más que en Italia. Claro, Aquí, por ejemplo, el piamontés seguía ujú, existiendo por su camino y de una forma casi antigua, digamos, claro, y en Italia había ido evolucionando, después se había dejado de usar y se había perdido y acá seguía estando. O claro, sea, claro, claro. entonces pienso que a lo mejor puede deberse a eso, puede deberse a las tradiciones tan arraigadas de no querer perder esa raíz Sí, de esos sí, sí, primeros que han venido. Por sí, no, eso, eso es, como se dice, un orden natural, por así decirlo. Perdón, te interrumpí. no, 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 es que era simplemente ese comentario y que bueno, cualquier cosa que puedan saber del Minué o de algo relacionado a si estaban, si se sabe en alguna tertulia, que voy a buscar estos autores y voy a intentar comunicarme para tener más información, a ver si existe Sí, cartas. no, de hecho aquí existen, o sea, yo he leído, lo que pasa es que no lo tengo así bajo la mano ahora, pero he leído de, digamos, descripciones de tertulias de la época donde se habla de que se tocaron no sé cuántas contradanzas, pasos dobles y minuetos. Esos eran como los géneros que más están de moda. Y hay mucha literatura en ese sentido de los últimos 20 años, diría que a nivel de tesis de doctorado de las diferentes universidades chilenas, hay bastantes, hay bastantes. Y hay escritos, digamos, gente que se ha dado el trabajo de ir a fuentes y recopilar, digamos, de cartas, de descripciones digamos, de una fiesta que se han encontrado en documentos y ese tipo de cosas. En el archivo, obviamente, también hay cosas, pero también mucho a nivel privado, digamos, ¿no? Eh, pero yo lamentablemente no te puedo dar una fuente ahora, pero de que he leído, de que es una cosa, digamos, que acá ha sido bastante investigada. Qué importante, qué interesante que eso se estudie, porque es fundamental saber qué se Y, hacía, cómo se desarrollaba el tratamiento en la sociedad o cómo se relacionaba. Eso es fundamental para saber. Así que Sí, bueno, bueno, interrumpo la conversación, muy interesante, por cierto, pero para poder, por ejemplo, dar el dato, el musicólogo chileno Alejandro Vera, él escribe mucho sobre el sí, tema que tú estás preguntando, ¿cierto? Alejandro Vera, él ha investigado sobre la música en la colonia, en Santiago de Chile, principalmente, tiene un libro galar- que fue galardoneado, ¿cierto?, por la Casa de la América, es un libro muy interesante, sí, el Dulce Reato, ¿cierto? Así se Luis llama. Herrera, Sí, son estudios sobre la música de la colonia en Santiago de Chile. Así que quizás por ahí podrías indagar también sí. con Alejandro Vera. Ay, Sí, muchísimas sí. gracias. Porque Mm. Alejandro Vera, él descubre la Ujú. llegada de un libro, de un tratado Sí, cifras selectas de a Santiago de Murcia.
Sí, 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 pero sí. junto con ese también llega un Ujú, tratado que ujú, ustedes obviamente como son músicos le van a llevar mucho el apunte al tratado ujú, musical, pero llega un tratado de Minguet sobre cómo ujú. bailar el minuet a la francesa. Claro, Ah, de Pablo Minguet, Es- sí, Exactamente. Entonces, sí. bueno, esa Bueno, llegada de ese libro hace hasta un acá es poco, fundamental. hace un poco eco el comentario que hace Juan Pablo, que Juan Pablo, ¿cierto? Él dice en 1789 tiene que haber habido un influjo de franceses escapando de la revolución rumbo a España u ah, otros sí. países. Tal vez llevaron el gusto anticuado, entre comillas, del minuet con ellos. Es un comentario de Juan Pablo, ¿cierto? En Lo relación encuentro al tema. Ujú, súper atinado al comentario. Muy, o Sí, sea, sí, sí. ujú, bastante, ujú. eh, es muy buen análisis, o sea, es lo más probable, es muy probable que haya Claro. sucedido. Ajá. Bueno, y también otra pregunta, hay dos preguntas, dice cierto Osvaldo Castro, desde el norte dice, ¿se sabe si hay más material histórico, así como el expuesto en otras ciudades de Chile? Por ejemplo, si en Valparaíso, La Serena, etcétera. Si tú conoces algún otro texto. Sí, Sí, y sí también, hay, pero, ajá, o sea, hay, pero muy poco y generalmente, obviamente, sobre todo desde 1800, muy poco finales de 1700. Eh, por ejemplo, en Iquique, o sea, perdón, en Pica, en la región de Iquique, hay transcripciones de melodías de esclavos negros que trabajaban en la uva y de los cantos que hacían, ¿no? Y eso, creo que los más viejos son de 1790 y tanto, y, y también hay de mucho de 1800. Y eso, Gianfranco Aponte ha hecho toda esa investigación. claro. El Gianfranco, que está allá en todo caso, está allá en Pica. Sí. Ujú, Para Osvaldo, que es de Iquique, ¿no? Que está en Iquique, ¿no? claro, sí. Están ahí Y a 100 también. kilómetros, júntense. Sí. Y también Adriana pregunta, dice, si el baile del cuando tiene alguna relación con el minué. Lo que decía antes, o Sí. sea, no Ujú. tengo ninguna prueba, pero no tengo ninguna duda de que sí. Claro, claro, evidentemente. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias por este primer encuentro, ¿cierto? Del segundo ciclo de estas charlas, ¿cierto? Online en torno a la investigación y a música antigua. Agradecemos a Nelson Contreras, el profesor invitado el día de hoy, por darse este tiempo, ¿cierto?, de compartir su experiencia musical, desde la experiencia musical también y la investigación, para compartir con nosotros sus conocimientos. Agradecemos a cada uno de los participantes esta noche y también queremos dejarlos invitados para un segundo encuentro que va a ser el día 15 de mayo, el día miércoles 15 de mayo. Tendremos al connotado, ¿cierto?, destacadísimo luthier chileno Alberto Peñalosa, y él va a estar hablando sobre los instrumentos, construcción de instrumentos musicales, ¿cierto? Él va a estar ahí hablando de construcción de instrumentos musicales antiguos. Él es un joven connotado ya, luthier en Santiago de Chile y que muchos ya tienen sus instrumentos y son instrumentos que ya se están distribuyendo en distintos lugares también del mundo. Así es que él tiene mucho que decir sobre aspectos relacionados con la lutería. Así es que eso es el día 15 de mayo, también a las 19:30 horas, hora de Chile. Así que agradecemos a todos los visitantes en esta hora, las personas interesadas en esto, que tuvimos un número bastante considerable. Así es que muchas gracias y nos estamos viendo el 15 de mayo junto a Alberto Peñalosa. Así que Nelson, muchas gracias y gracias a cada uno Ah, de gracias los a amigos ustedes. que están participando el día de hoy.